Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando, donde quiera que estén, que Dios me los bendiga. Este webinar se lo voy a dedicar en especial a Dios por darnos la oportunidad de estar con todas nuestras familias, de estar con salud. Les cuento, mis familiares estuvieron enfermos de COVID y gracias a Dios salieron. Espero, al igual que mi familia, que también las familias de ustedes o usted, si nos está viendo que tenga esa enfermedad, pues de la mano de Dios lo vamos a ir superando todos, ¿verdad? Bienvenidos, vamos a iniciar el webinar que se denomina Aprendamos a hablar en público. Pero antes les voy a contar un poquito la historia de aprendizaje urbano para que ustedes sepan por qué nació el proyecto. Y les cuento, el año pasado me invitó Eduardo Mayermans a Radio Infinita a discutir el tema 5 pasos para lograr salud financiera. Y resulta de que era el sueño de toda mi vida participar en una radio. Y un día antes me había preparado, había estudiado, tenía todo el esquema. Yo estaba contento porque iba a ser un sueño en realidad. Resulta que cuando llegué me puse muy nervioso y me comenzaron a sudar las manos. Y ya en la entrevista tenía ganas de ir al baño. Y pasé una hora dándome la entrevista y hasta después fui. Vieran qué feo estar en una situación así. Aparte de eso, ya me había aprendido mi diálogo, todos los puntos que íbamos a dar y resulta que me los cambia Harold porque me dice Eduardo, perdón, me dijo, Julio, fíjate que no vamos a utilizar este esquema, vamos a utilizar otro. Y yo ya me había aprendido de memoria todo el esquema. Y me puse muy nervioso y no sabía qué hacer. Entonces dije, cuando tenga la oportunidad, de primero voy a aprender y después voy a dar este curso gratuito a un bajo costo a las personas que padezcan lo mismo que yo, que no estuvieran preparados, que les sudaran las manos, etcétera. No sé si a usted en algún momento cuando estuvo estudiando la primaria o el nivel medio, decía, que exponga a Juanito o Pedro, porque que les bien pilas para hablar. Yo hago la introducción, otro hace la carátula y así sucesivamente. Y así nos vamos escondiendo detrás de las personas que sí tienen esa habilidad de poder hablar en público. Pero cuando ya estamos cerrando una carrera universitaria y nos toca estar ante una terna, se vuelve complicado porque ya no está Pedrito, Juanito, la persona que siempre hablaba, sino que nos toca enfrentar esa situación y si no tenemos las herramientas adecuadas, nos podemos quedar paralizados, nos podemos quedar sin palabras o en algunos casos extremos hasta nos podemos desmayar. Es por eso que nació Aprendizaje Urbano, lo del Teatro de la Cámara de Industria el año pasado, como el 20 de julio, y lanzamos Vence al un coach internacional, y la pasamos bien, me siento bien porque podemos bendecir la vida de muchas personas, y en este aniversario de Aprendizaje Urbano, tuve la oportunidad de invitar no a uno, sino a 2 coaches internacionales, que me siento orgulloso de ser su amigo. Les conté que cómo era el proceso y me dijeron, sí, Julito, yo quiero colaborar, yo quiero bendecir la vida de miles de guatemaltecos para que también tengan las herramientas y puedan salir adelante en este mundo tan competitivo que está actualmente. Sin más preámbulo, entonces voy a dejar de primero al licenciado Delmar Santos, es coach internacional del equipo en español de John Maxwell. Más allá de todos los títulos que él tiene, es un gran ser humano. Cuando comenzó la pandemia, comenzó a recaudar víveres, a dejarlo a las personas necesitadas y eso habla muy bien de él. También voy a dejar en el escenario al licenciado y doctor también, Harold Saldaña, que es un coach internacional, famoso en todos los webinars que si usted se conecta a las redes sociales, en más de algún webinar lo ha de ver. Bienvenido Delmar Santos, bienvenido Harold Saldaña, ahorita están. Buenas tardes, ¿cómo han estado? Hola Julito, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en este webinar que estoy convencido de que va a servir de mucho para las personas que se conecten, que lo vean y además lo compartan y que pueda llegar a muchas personas y que puedan beneficiarse de lo que vamos a compartir el día de hoy, producto, en mi caso, de mi propio proceso de poder dominar el arte de hablar en público. O sea, no crean que yo nací con este don. O sea, esto fue una habilidad que yo desarrollé y desde ahí creo que vamos a aportarle mucho a la vida de las personas. Estimado Harold.
Muy buenas tardes a todos. Muy buena tarde, Delmar. Qué gusto saludarte. Julio, muchas gracias por la invitación a tu programa aniversario. La verdad que luego pasa el tiempo, Julio. Un año. Me recuerdo también de haber visto también otro evento que hiciste en las 1001 noches, donde también estuvo Delmar y estuvo otros coach amigos. Pues la verdad que rápido pasa el tiempo. Qué gusto de que estemos acá otra vez con Aprendizaje Urbano, compartiendo lo bueno con todos tus seguidores que lo siguen en Aprendizaje Urbano. Pues bueno, Harold, vamos a ir compartiendo entonces el contenido que tenemos para desarrollar con las personas que nos van a ver en esta oportunidad. Y es que uno de los primeros retos, Harold, al que yo me enfrenté y creo que al que muchas personas se puedan enfrentar es al momento de tener que pararse a hablar al frente en una reunión de trabajo, en una reunión de la iglesia, y no digamos ya el querer desarrollar una profesión como un orador público, como un conferencista, como un maestro, como un catedrático, como un facilitador, como es creo bastante tu experiencia. La primera emoción que se asoma y que es una emoción negativa en este caso, pues es el miedo. O sea, el miedo es una emoción negativa en la cual puede llegar a paralizarnos, puede llegar a una persona que al momento de tener que enfrentarse a una, dos o tres o más personas y tener que abordar un tema, hay una respuesta fisiológica en el cual si yo no lo logro manejar, hay personas que hasta se pueden desmayar, pueden colapsar, pueden salir corriendo, se les seca la garganta, se les seca la lengua, les sudan las manos, y es algo a lo que te digo en mi propio caso, desde mi propia experiencia, lo viví, lo sufrí. Yo me recuerdo que cuando estaba en quinto y sexto primaria, el profesor que me dio esos 2 grados era un profesor que trabajó mucho esa parte de nosotros poder desenvolvernos. Y les quiero comentar que el profesor hizo una especie de ejercicio de campaña para ser presidente, digamos. Y se armaron 2 partidos políticos en el aula. Y justamente del lado de mi partido político, digamos, me escogieron para que yo fuera el candidato a presidente, por así decirlo. ¿Y qué creen que era parte de la dinámica, verdad? De que me hayan escogido a mí ser candidato a presidente en esa dinámica, pues en ese ejercicio, era que teníamos que pasar a las aulas. Teníamos que tratar de convencer a los demás compañeros y no tienen idea ustedes el proceso que yo viví de pararme al frente. Me recuerdo que cuando pasé a la primera aula para poder hablar, si hablé 15 segundos, fueron muchos, ¿verdad? Y yo ya no sabía ni qué hablar, no sabía qué decir, totalmente bloqueado. Les digo esta experiencia porque fue una de las primeras que yo tuve en las cuales el miedo, y sabes, Harold, otra situación que puede también llevar a las personas a tener miedo y a paralizarse para hablar delante de los demás, es el ser perfeccionistas. Y es algo con lo que yo personalmente lucho. Fíjate, Harold, no sé qué puedes decir al respecto. Pues mira, fíjate, Delmar, que creo que todo esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje, de práctica también. Y mira, cuando tú eres muy perfeccionista, nunca eres conforme contigo mismo, ¿sí? Siempre crees como que lo tengo que mejorar, pero te autorretas. Hay un reto que es sano, ¿sí? Porque debemos buscar la mejora continua, esa es otra cuestión importante. Pero no debemos de autocriticarnos demasiado. Debemos de ser objetivos y también tenemos que ver mucho de lo bueno que estamos haciendo. Esto es lo que también mucho nos ha tocado vivir en el avanzar en esto de hablar en público. Creo que tú y yo estamos formados en la parte comercial, de haber trabajado en el área de comercialización de productos y servicios por años. Esto te da un acercamiento a las personas de una manera diferente que cuando tú comienzas a ver al público, los comienzas a ver como clientes, como amigos, como encontrar hasta los amigos dentro del grupo te puede ir ayudando a mentalizarte de otra forma. Ahora,
lo que el miedo te provoca es una situación de nervios extremos que puede repercutir hasta, hasta en tu propia salud muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien, por ejemplo, tiene demasiado temor a hablar en público y tiene que exponer algo, prefiere darle order de la información a alguien más, haceme la campaña, no seas malo. Y entonces le cede ese privilegio cuando lo que está detrás es de tener ese protagonismo por su propia vida. Delmar, muchas veces en los trabajos nos toca vender un proyecto para poder buscar un ascenso, para poder buscar que se materialicen cosas importantes para nosotros. Y te cuento, Delmar, nosotros mismos somos los que la tenemos que exponer, porque si tú se lo cedes a alguien más, le estás cediendo tus ideas, tus propias oportunidades también. Entonces yo creo que dentro de todo este proceso de ser muy perfeccionista, nadie va a llegar a un 100 extremo, pero llegar a algo aceptable, algo que tú puedes ir mejorando en el día a día, es parte de este proceso y es algo de lo que tú con Julio en aprendizaje urbano han venido desarrollando con muchas personas y es cómo evolucionar dentro de ese proceso de poder hablar en público. Otra de las cosas que quizás detienen a las personas, y quizás es el caso de los que nos estén siguiendo en esta transmisión, es el miedo a hacer el ridículo. El miedo en que en algún momento te puedan preguntar, te puedas ver como no un experto del tema y puedan burlarse de tu persona, ¿no? Y era uno de los retos que yo tenía, ¿verdad? Miedo a hacer el ridículo, miedo a que no se me fuera a trabar la lengua, miedo a que se entendiera lo que yo iba a decir. Por otro lado, también el tema de hablar en público provoca ansiedad. Y cuando hablamos de ansiedad, hablamos un poquito de tal vez la baja autoestima que tenemos y la autoimagen que tenemos hacia nosotros mismos, de no creernos capaces de poder transmitir una idea. Fíjate que John Maxwell, que es mi mentor en oratoria, en el área de las conferencias, dice que uno de los principales retos que tiene una persona al pararse frente de 2, 3 o 1000 o 5000 personas es el hecho de poder conectar con el público, conectar con las demás personas. Pero mira lo que él dice que conectar es más habilidad que talento natural. Porque hay gente que quizás es extrovertida, hay gente que quizás no le da vergüenza hablar en público, pero no conecta, no convence, no transmite. Y aquí es lo primero que yo quiero decirle a los que nos están escuchando, viendo en esa transmisión, es que algunos dicen es que eso es un don natural, eso ya lo trae uno. Y quiero decirles que en mi caso no es un don natural, fue una habilidad que yo aprendí a desarrollar. Y ahí es donde lo que dice John es que conectar es más una habilidad que un don o un talento natural. Por lo tanto, pues esa ansiedad es producto de una baja autoestima, es producto de una autoimagen que tengo que trabajar en ella. Ese nerviosismo que puede agarrar. Ahora yo les digo una cosa, y yo no sé si tú, Harold, lo has experimentado, pero en mi caso, yo antes de dar una conferencia, antes de dar un entrenamiento, antes de dar una capacitación, yo siempre me pongo nervioso. Es más, ahorita antes de empezar esto, pues siempre hay un nerviosismo, eso es natural, es lo que te hace sentir persona, lo que te hace sentir vivo. No sé qué puedes compartir al respecto, Harold. Pues mira, muy interesante. Primero que todo hay que reconocer que muchas veces, Delmar, a veces hay algún punto donde las personas han sido tímidos, como tú dices, esta parte de la ansiedad, o sea, como el querer que ya fuera y todavía no es, ¿verdad? Tienes que aprender a manejar esos tiempos. Me recuerdo de haber escuchado eh, alguien de radio hablar de cómo tenés que evolucionar dentro de este proceso de poderte dirigir a las personas. Y me recuerdo de que esa persona decía, bueno, tienes que leer muchos libros. Y alguien decía, bueno, pero ¿qué tiene que ver hablar en público con leer muchos libros? Es que tenés que tener un dominio del tema. Ahí es donde comienzan muchas de las situaciones. Muchas veces nos ponemos muy tensos de una situación porque ni siquiera dominamos el tema, no nos hemos preocupado estudiarlo, manejarlo,
Y todo esto, como decía Delmar, todo esto es un proceso. Y es un proceso que tú y cada uno de nosotros nos podemos ir preparando para mejorar y poder avanzar en esto. Porque realmente tú vas a vencer la ansiedad hasta que tú hagas las cosas con gusto, cuando las hagas con dominio. Mira, Delmar, te comentaría que esto es como lo que les pasa a los deportistas, ¿sí? Vas a correr tu primera maratón y a pesar de que has practicado un poquito, vas nervioso, porque entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Que no me vaya a lesionar, ¿qué pasa cuando ya estoy entre tantas personas? No creas, también eso le puede llegar a pasar a un artista, a un músico, a un atleta también. Recuérdate que muchas veces cada uno de ellos también dentro de sus profesiones tiene que hablar en público, enfrente de un escenario. Bueno, tú eres un buen guitarrista, pero cuando te van a aplaudir todos y te dicen, bueno, Delmar, pase a dar las gracias, pum, tenés que pasar a dar unas palabras de agradecimiento, a pesar que todo el tiempo me dijeras, Harold, estuve en la guitarra. Pero no, porque tenés que tener también esa habilidad de interactuar con las personas y de ser tú mismo. El hablar en público es ser tú mismo. No trates de ser nadie fingido ni de imitar a nadie más. Este es un proceso personal y solo con tu compromiso es como tú vas a ir venciendo cada uno de estos obstáculos y barreras que estamos mencionando con Delmar. Perfecto, entonces para seguir avanzando en lo que queremos transmitirle a nuestros apreciables seguidores que siguen a esta página de aprendizaje urbano, la idea es agregarle valor, darle contenido. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar el hecho de poder hacer una presentación, el hecho de poder hablar y tomar la palabra en una reunión de trabajo, en una reunión de la iglesia, en una clase de la universidad? Y no digamos si alguno de los que están siguiendo la transmisión quiere hacer de esto una profesión. O sea, el hablar puede volverse una profesión, y que nos lo digan los grandes oradores a nivel mundial que hay, a nivel local, a nivel de nuestro país. Tenemos muy buenos oradores, muy buenos conferencistas que han hecho de esto un estilo de vida. O sea, si esa es la intención, también tenemos que trabajar y vivir todo un camino para poder llegar a esto. O sea, tú y yo estamos todavía en ese camino de cada día seguir aprendiendo, de cada día seguir mejorando, de cada día seguir leyendo, de cada día volverme yo en una persona de valor, para que cada vez que yo hable de mi boca salgan palabras que le aporten valor a la empresa, a la compañía donde trabajo, en el lugar donde yo estoy tomando la palabra, y que en algún momento empiece a destacar por eso. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la solución? Si tu principal reto, y por eso te interesó conectarte a este webinar, es que quieres aprender a hablar en público, quieres aprender a poder desenvolverte y trasladar una idea, el hecho de poder conectar, de que la gente sienta que vale la pena escucharte, porque tú tienes algo de valor que aportar en ese momento. Yo tengo claros testimonios de que grandes oportunidades han salido en los momentos en que yo he perdido el miedo a hablar en público, el ser perfeccionista, el miedo al equivocarme, al hacer el ridículo, poder haber vencido la ansiedad, el nerviosismo. Y es que en el momento en el que tú te preparas, dominas un tema, y en una reunión tú aportas, se abren puertas, se abren oportunidades. ¿Cuántas oportunidades quizás tú has perdido por quedarte callado, por creer que lo que tú ibas a decir no aportaba valor o no tenía valor para los demás? Entonces, una buena presentación es parte del esquema que yo quiero dejarle de aporte a los que nos escuchen, es cómo estructurar una presentación, cómo armar un esquema cuando tú quieras hablar de algo en una reunión, en un momento donde se es necesario o se da la oportunidad de poder expresarte. Oye, una gran presentación, una exposición, parte de una pregunta es: ¿qué estoy tratando de lograr? ¿Qué quiero lograr? ¿Sí? O sea, tener un objetivo. ¿Qué quiero lograr al momento de yo pararme? O sea, cuando yo doy una conferencia, cuando doy un entrenamiento, yo sé lo que quiero lograr.
hacia dónde quiero yo invitar a los que me están oyendo a que me acompañen en ese camino de aprendizaje en la cual yo me siento seguro que les puedo aportar. Entonces, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que quiero transmitir? Saber qué le vamos a pedir a los que nos están escuchando que hagan. Porque tú te presentas como alguien que domina un tema, y tú lo decías, Harold. O sea, te tienes que volver experto en un tema. No podemos ser todólogos. ¿Sí? No podemos ser todólogos. Y tú que manejas marcas personales, sabes qué importante es que tú te vuelvas un experto en un tema. Y no podemos andar hablando de todo. Entonces, ¿qué quiero lograr? Cuando me presento ante una audiencia, cuando me presento ante un público, ¿qué quiero lograr? ¿Qué les quiero transmitir? ¿Qué les quiero pedir que hagan? ¿Hacia dónde los quiero llevar? Hay varias estructuras, ¿sí? Hay varias formas de armar un esquema. No te puedes presentar a hablarle a los demás sin llevar un esquema. Los grandes oradores, los grandes conferencistas, y fue lo primero que yo aprendí, es que hay un esquema, hay una estructura en la cual vas a versar toda tu exposición. Y quiero hablarles, como les decía, hay varias formas de hacerlo, pero hay uno que es de 6 pasos. Harold, tú has de conocer muchos más, ¿sí? Hay muchos más esquemas, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, el esquema de Cicerón, que es un esquema milenario. El esquema de Cicerón por años, por cientos de años, es un esquema que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Pero el que yo les voy a dar es este de 6 pasos. En primer lugar, el primer paso cuando yo quiero hablarle a un público es que tengo que tener una apertura. Y es cuando yo me pongo al frente, cuando subo a una plataforma, cuando me dan la palabra y yo abro mi boca, lo primero que tengo que hacer es obtener el interés de la audiencia que me está escuchando. Una apertura. Son los primeros segundos cuando tú vas a hablar y la gente dice, a esta persona hay que escucharla. Esa apertura tiene que ser poderosa. Al igual que el cierre, al igual que cuando concluyes una exposición, los dos momentos importantes, la apertura y el cierre. Por ejemplo, si estás en una reunión de trabajo, ¿sí? Tienes que pensar en la apertura. ¿Sí? ¿Cuál podría ser una apertura si estoy en una reunión de trabajo? Estoy con mis jefes y estoy presentando un proyecto. Obviamente, si estoy con mis jefes, les tengo que dar información que les interese, ¿sí? Que conecte con ellos. Si estoy dando, por ejemplo, en una reunión en la iglesia, o si estoy dando una conferencia. No sé si me doy a entender. ¿Qué más puedes aportar tú con respecto a la apertura, Harold? Bueno, yo creo, Julio, que primero que todo, mira, en la vida hay un tema de la gratitud que funciona mucho en esta parte también. Y es porque tú a veces tenés que agradecer la oportunidad de estar ahí. Esa es una muy buena manera de comenzar. Pues a mí me ha funcionado, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, pues creo que le doy gracias a Julio por haberme invitado a estar en el aniversario de aprendizaje urbano y a ti por compartir contigo también esta tarde. Entonces, el comenzar dando las gracias ayuda mucho porque relaja un poco tanto a las personas que van a ser tu público, ¿verdad? Cuando estás en un ambiente ejecutivo, ¿verdad? Así como agradezco que me permitan presentar mi proyecto. Y otro punto de vista es que te va a relajar a ti. Y el que tiene que ir más relajado a la situación, Delmar, por lo mismo que tú has estado mencionando, para vencer los nervios, eres tú. Eres tú mismo porque nadie más te va a poder dominar a ti enfrente del escenario. Y es por eso que tú, que tienes bastante experiencia también, Julio, que lo han trabajado, fue muy interesante el evento que ustedes trabajaron con Cámara de Industria el año pasado, porque la gente tuvo la posibilidad de hacer la presentación en un establecimiento grande que solo pararte enfrente del escenario implica otro reto, ¿verdad, Julio? No sé si nos quieras compartir. Sí, gracias, Harold. La verdad es que fue una experiencia bien bonita. Gracias, Delmar, porque estuviste ahí presente también. La pasamos re bien con tu apoyo, con el apoyo de Byron y las personas que estuvieron toda la logística, mi amigo Rubén, Carlos, el fotógrafo. Contratamos un fotógrafo profesional que de hecho no nos cobró ni un centavo. Gracias, Carlitos, apreciamos esa labor.
porque era más que todo una labor social. Sabemos que en Guatemala la educación no es una educación que se quedó ya en el pasado. Le repito, a mí desde la primaria nadie me enseñó a hablar en público, nivel medio y en la universidad tampoco. Generalmente la clase de hablar en público parece que la dan en locución, periodismo, eh, tal vez en otras áreas, pero debería de darse no solo hablar en público, sino también finanzas personales y varias otras que son fundamentales para estos tiempos. Igual ahorita el cómo comunicarse en las redes sociales. Dice Gabriel García Márquez que divide el mundo en dos tipos de personas, los que saben contar historias y los que no saben contar historias. Los que saben contar historias tienen muchísimas más posibilidades de vender un producto porque lo hacen con pasión. Cuando una persona comienza a hablar de su producto con pasión, no me dejarás mentir, Delmar, que dice, bueno, yo quiero uno, y dice, ah, yo también quiero otro, y cuando sentís ya vendiste todo tu producto. Pero imagínate si somos tímidos, si somos como la caricatura de Charlie Brown, que enamorados de la colochita o la pelirroja, y tenemos miedo de que nos mire y nos escondemos, ¿a qué hora nosotros nos vamos a vender como seres humanos o mejor aún nuestro producto? ¿Qué opinas, Delmar? Es que parte del éxito para conectar con los demás es que yo me presento como conocedor del tema, como conocedor de lo que estoy hablando. Hoy en la mañana daba precisamente una conferencia, un entrenamiento a una agencia de seguros, más de 65 personas, y la conferencia versaba sobre el tema de la retención y fidelización de los clientes. Y los clientes quieren estar, por ejemplo, en una organización donde las personas a las que pertenecen a esa organización conozcan, manejen los procesos, sepan los procesos y todo lo que tiene que ver con su producto o servicio en este caso. Y sucede, por ejemplo, para las personas que trabajan en servicio al cliente, que una de las principales debilidades a las que se pueden enfrentar es no dominar el producto, el servicio, y que un cliente les haga una pregunta, y eso los puede hacerlos quebrarse, ¿no? Y ponerse nerviosos y ponerse inseguros y ya no saber qué hacer, ¿verdad? Entonces yo me recuerdo que cuando se hizo este evento ahí en la Cámara de la Industria, llegó gente pues bastante humilde, digamos, gente que este ha sido su principal desafío, y ellos consideraban, ¿verdad?, que habían oportunidades que habían dejado de pasar de largo por el simple hecho de no poder hablar y no poder exponer una idea al público. Pero una de las principales cosas que se les dice es que usted hable de un tema que usted domina. Sí, definitivamente que si no sabemos de lo que estamos hablando, no vamos a captar la atención, como vos decías, y eso es lo que nos hace principalmente sentir sudor en las manos, se nos reseca la garganta, porque tenemos miedo a hacer el ridículo, porque no estamos preparados. Entonces, una de las soluciones que bien lo mencionabas, Delmar, es estar preparado. Cuando yo voy a mi cuando voy a manejar mi vehículo, antes de manejarlo tuve que haber recibido una instrucción. ¿Dónde está el clutch? ¿Dónde están los frenos? Acelerador, si es mecánico, cómo se hacen los cambios. Pero si yo pienso tirarme al agua, solo así nos va a pasar lo que a 66, no sé si se acuerdan de él, cuando dijo tremenda mi poder y lo hicieron viral en todos los medios de comunicación. Y es que uno tiene que tener bien claro qué es lo que va a decir a la hora de subirse a un escenario y no solo pararse y decir cualquier tontera, porque lo peor que le pueden pasar a uno es eso, que lo utilicen de meme. ¿No creen ustedes? ¿No crees eso, Harold? Y mira, es que lo que pasa es de que Elmar decía algo muy importante y es cómo tú puedes crecer en este tema de hablar en público, no necesariamente en nada más en un ámbito laboral. Delmar decía otros ámbitos de la vida, donde tú tienes que a veces tomar el micrófono y pasar a dar unas palabras o pasar y dar un buen mensaje hacia los demás. Pero es mucho lo que tú dices, Julio, ahorita. Tienes que estar preparado y Delmar decía, tienes que ser un experto, un referente, pero también tienes que tener una experiencia, un background. Por eso es de que también, Julio, como tú lo decías, para hablar en público también tienes que estudiar, lo tuviste que haber practicado, tienes que evolucionar en ese proceso también. No puedes hacerlo como que decir, bueno, yo solo agarro el micrófono y a ver qué sale. No, es que no va a salir nada
de algo espontáneo. Lo que sí puede salir es algo muy improvisado. Y sabes, creo que con Delmar estábamos hablando de artistas y atletas. La pregunta es cuánto estos artistas y atletas practican algo y cuánto tuvieron que aprender algo de alguien. ¿Acaso no tienen ellos un coach? ¿No tienen un entrenador? A veces hasta, ya cuando ellos llegan a ser de alto desempeño, hasta personalizado. Pero realmente es que eso es como tú avanzas en la vida. Tú no lo vas a hacer por casualidad. Las cosas por casualidad es muy raro que se den, porque realmente lo que buscan las personas es alguien que lo esté haciendo bien, que lo haga con dominio propio y que una oportunidad, ¿sí? Entonces, eso es parte, es muy importante, que lo haga con una opción de poderse dominar. El arte de hablar en público es dominarte ante los demás y poder transmitir un buen tema. No es hablar cualquier cosa. Gracias, Harold. Vamos a aprovechar el espacio para saludar a nuestro amigo Ener Orozco, que dice presente, bendiciones. Amarilis Mejía Cuellar dice saludos, Harold Saldaña, bendiciones. Nuestro amigo Carlitos Hernández dice excelente tema, bendiciones. Lubia Escobar dice muy buen tema, dice. Carlitos dice, como fotógrafo fue un honor poder participar en el evento. Julio Camey, éxitos. Gracias, Carlitos, es una bendición. Vamos a continuar con el tema. ¿Qué es lo que te ha ayudado, Delmar? Como nos decías, me gustó escuchar eso. Según yo, ya lo tenías de nato. Según yo te miraba con una persona extrovertida, una persona que, a ver, que pase un valiente, iba Delmar a discernir cualquier tema. Yo siempre te he visto así, pero yo no sabía esa etapa de tu vida donde aprendiste. ¿Cómo fue que aprendiste? ¿Quién te enseñó? ¿Cómo le hiciste para hacerlo con excelencia? ¿O por la capacitación que recibiste con John Maxwell fue lo que te ayudó también a perfeccionar tu estilo? Contanos. Fíjense que parte pues de mi equipaje, digamos, es que sí soy extrovertido. Sí, se me facilita poder entablar una conversación, platicar con alguien, pero de ahí a pararse al frente, de ahí a poder conectar y de poder influenciar con las personas, eso yo no tenía ni la más remota idea de cómo se hacía. Por ejemplo, cuando yo pasé ya al diversificado, yo soy perito en mercadotecnia y publicidad de profesión a nivel medio, y esa es una carrera eminentemente donde nos pasamos los 3 años exponiendo, ¿sí? Exponíamos en la clase de administración, exponíamos en la clase de publicidad, exponíamos en la clase de mercadotecnia. Todas las benditas semanas era de pasar a exponer y exponer. O sea, yo no tenía idea que esa carrera me iba a hacer desarrollar tanto, no tanto desarrollar, sino la oportunidad de estarme parando y parando al frente. Y yo como era extrovertido, pues los amigos me decían, mira, yo hago los carteles, mira, yo hago las presentaciones y vos pasás a exponer, porque sí se me daba. Pero lo que yo no hacía era, o no tenía conciencia, era del hecho de conectar y el nivel de influencia que puedes llegar a tener cuando estás hablando. Y por eso que es importante el que yo pude aprender varios esquemas al momento de estar con un público, el saber que hay una apertura, por ejemplo, el segundo paso, el saber que hay un gancho, ¿verdad? Es donde yo realmente capto la atención del público, ¿sí? La apertura es el poder conectar, pero de ahí a mantenerlos. Imagínense dar una conferencia de 1 hora para alguien que no tiene contenido, que no tiene nada de qué hablar, es un montón de tiempo. Cuando yo preparo una conferencia, dosifico cada uno de los elementos, sé cuánto tiempo me tengo que llevar, pero eso sí lo tuve que aprender. ¿Y saben cómo lo aprendí? Fue precisamente cuando entré a trabajar a una organización hace 8 años y estaba yo recibiendo una capacitación y la persona que estaba dando la capacitación, les digo, no estaba en nada. Cero conexión, cero influencia, cero gancho, cero llamar la atención. Y yo me cuestioné a mí mismo y la primera vez que se asomó la pregunta es, yo creo que eso yo lo puedo hacer y lo puedo hacer mejor. Ahora, no tenía ni idea cómo lo podía hacer. Y entonces fue que en esta organización tuve la oportunidad de pedir, de solicitar el incorporarme a este equipo de capacitadores y formadores. Y por primera vez hace 8 años recibí mi primer curso de una firma americana, Dale Carnegie. Harold ha de conocer muy bien. Dale Carnegie. Recibí por primera vez un curso
creo que fueron 12 horas de formación para formarme como capacitador, como entrenador, y entonces fue cuando por primera vez conocí el tema de los esquemas, el tema de cómo formar el cuerpo de una conferencia. Y entonces es que ahora, pues sí, ya tiene más formalidad, ya tiene más contexto, tiene más contenido cuando yo preparo una conferencia, obviamente en mis áreas de dominio, porque ese era el otro error que yo tenía. Yo quería hablar de todo y no quería quedarme callado. Estuve en un taller de marca personal el año pasado porque tenía que hacerlo, porque yo quería toda conferencia para la que me hablaran, no dejarla pasar y recibir todas las conferencias, ¿verdad? Pero con mi coach de marca personal, te tuvimos que meter en un embudo eso y llegar a un punto de decir, Delmar, esta es tu área de dominio. Y si lo ven ustedes en mi logo, yo trabajo dos áreas, ¿sí? El área de negocios, liderazgo de negocios y crecimiento personal. Son mis dos áreas de dominio. No puedo andar hablando de todo. De lo contrario, no podría ser un profesional. Entonces, por ahí va más o menos mi proceso. De ahí en adelante he recibido varios cursos. Hasta hace 3 años que tuve la oportunidad de irme a Orlando, Florida, a certificarme con el maestro de maestros, de conferencistas de talla mundial, con John Maswell, con Paul Martinelli, con Ruth Galbraith, en fin, todos los maestros que hay en esta escuela de John Maswell. Elmar, por el aporte. Vamos a saludar a César Witz, que nos dice saludos a todos. Minor Neftalí García dice saludos, Julio, bendiciones. Gracias, Minor, un gran compañero de estudios. Susana de Santos dice muy interesante, bendiciones. Abiel Reyes dice saludos. Yo soy músico. Cuando empezaba aún me tenía que pulir. Dice que tocaba al frente de 30 personas, me enfrentaban los nervios, pero ensayé. En este caso me capacité y después toqué al frente de 500 y 1000 personas, que el miedo ya no estaba en mí porque perfeccioné mi talento. Abiel Reyes, gracias Abiel. Definitivamente la práctica hace al maestro. Y para que nosotros nos quitemos esos nervios y ese pánico escénico, tenemos que tirarnos al agua. Pero no vamos a tirarnos al agua solo por tirarnos. Tenemos que aprender a bracear, tenemos que aprender a respirar, tenemos que aprender qué hacer del tema de relajación a la hora de que pensamos que nos estamos ahogando, porque si nos tiramos solo así al agua, nos hundimos y hasta nos podemos ahogar, ¿verdad, Harold? ¿Qué opinas del tema? Gracias, Julio. Pues la verdad es así. Creo que igual que Delmar, lo que dice es que uno no puede hablar de todos los temas. Igual que Delmar, tengo dos áreas. En mi caso es la consultoría empresarial tocando las áreas de negocio y el potenciamiento del desarrollo humano. Esos son mis dos grandes áreas, ¿verdad? Y lo puedes ver en mi link, o sea, prácticamente así es como está, digamos, mi presencia en las redes, ¿verdad? Como consultor empresarial y desarrollador y potenciador del talento humano. Realmente en eso es lo que trabajo en el día a día y pues en eso es donde podemos tener muchos temas para poder conversar y también para poder pasar a desarrollarlos. Ahora, lo que decía Delmar es mucha preparación, es ese proceso. ¿Sí? Por más de 6 años he estado ligado al tema de la docencia universitaria. Y como dice Delmar, es un proceso en el que también tiene uno que aprender a cómo desarrollar un tema, cómo ir desarrollando desde la introducción hasta la parte de la finalización de un tema, pero también cómo vas a ir desarrollando las diferentes etapas, porque tampoco para hablar en público lo que puedes tener es monotonía. Tienes que a veces subir ese tono y a veces tenés que bajarlo y en una de esas moverlo y mover a la gente también, porque así es como tocar las emociones de tu público. Entonces, eso se va logrando con un tiempo que tú tienes que ir practicando, ¿sí? Muchos tal vez de mis alumnos en ese primer curso hace 6 años me dirían, mire Harold, estuvimos al pendiente de algunas cosas y ahora pues me toca trabajarlo con otros grupos y uno va avanzando en el proceso. Es por eso que también tú, para hablar en público, lo que decía este amigo músico es cómo él fue fluyendo, ¿sí? Cómo él fue fluyendo de ese público de 30 personas hasta para ahora hacerlo a más de 500, ¿sí? Yo me recuerdo también la primera conferencia que di a más de 500 personas, fue a más de 700 personas, fue en Chimaltenango. Precisamente voy a aprovechar para mandarles un saludo a mis buenos amigos de Chimaltenango.
Pues realmente fue así como voltear a ver el público y habían más de 700 personas, ¿verdad? Entonces fue como de pasar en ese momento de conversatorios, de conferencias para 100, 150 personas a 750, digamos, de la magnitud del evento, de pasar de estos números a los otros. Pero después de haber salido de esa experiencia, lógicos, tuve que seguir formándome, pero las experiencias también te van haciendo crecer, porque cada público es diferente. Tú debes de saber más o menos cuáles son los intereses de tu audiencia, y todo esto, Julio, es como tú decías, un proceso de enseñanza-aprendizaje que si nosotros estamos dispuestos a invertir tiempo, pero también invertir algunos recursos y tomarlo como un reto de aprendizaje y de práctica, vamos a ir creciendo en él. Gracias, Harold, por el apoyo. Yo les cuento, personalmente sí me siento como una persona introvertida, pero la necesidad de salir al aire, de comunicar el mensaje que tengo para las personas que nos están viendo, y el mensaje es, sí se puede cambiar de ser una persona introvertida a un poco extrovertida, pero tiene que estudiar uno, tiene que llevar un proceso. Les estaba diciendo el ejemplo de que no me quiero tirar solo al agua porque si no me ahogo. Tenemos que saber todo el proceso que tenemos que utilizar para poder nadar bien. Y en ese proceso, Delmar Santos me acompañó bastante en bastantes capacitaciones. Uno de los talleres que él imparte y me apasiona bastante, que se llama El lado positivo del fracaso. En ese tema, uno aprende a fracasar, porque uno se estanca cuando uno fracasó y le fue mal o se rieron la primera vez que uno se confundió y pasó al escenario y dijo en su exposición tal cosa que no la dijo bien. Uno mismo se frustra y uno mismo es muy mala onda, digámoslo así, en buen chapín, con uno mismo porque uno mismo se juzga y dice, la Julito, la regaste y no lo hiciste bien y todos se rieron y ahí estaba la muchacha que te gustaba y te pusiste todo rojo y a mero que salías corriendo. Bueno, entonces ahí es donde uno viene y lo toma como un reto y dice, bueno, lo hice mal, pero la próxima vez que lo haga lo voy a hacer mejor. Y eso pasó conmigo. Le soy honesto, la primera vez que subí a un escenario no sabía cómo esquematizar un orden mental de cómo era la introducción, cómo era el contenido, cómo era el cierre, qué era lo que yo intentaba transmitirle a las personas, pero con tu ayuda, Delmar, y la ayuda de Byron Pérez y muchas otras personas, pues ya fui utilizando bien el esquema, sabiendo que no me dejarán mentir ustedes que cuando uno va a una conferencia, es raro, pero es raro que los 45 minutos de la conferencia uno se aprenda todo el contenido. Es rarísimo. Es raro, rarísimo. A menos que uno esté bien interesado en el tema. Generalmente, cuando uno va a una conferencia, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a duras penas, unos 5 minutos o una frase logró captar. Pero si esa frase le llegó a uno al corazón, esa puede impactar la vida de la persona que estaba sentada. Hay varias frases que mi amigo Delmar Santos da en ese taller que en lo personalmente impactan mi vida. El lado positivo del fracaso, verlo como un reto, salir adelante y decir, bueno, si lo hice mal ayer, mañana lo voy a hacer mejor y pasado mejor y voy a ir perfeccionando y voy probando y cuando siente uno ya está arriba. Pero lamentablemente uno como latinoamericano o a nivel mundial, uno se estanca a la hora que tiene un fracaso. No me dejarás mentir, Delmar, que eso sucede. Su cerebro se queda así y en veces hasta es víctima del miedo. Y cuando uno tiene miedo, lo peor que le puede pasar a uno es que se puede quedar congelado. Inclusive hasta se puede desmayar porque ha visto casos donde una persona tiene pánico escénico y va a desarrollar un tema y colapsa. El miedo se apodera tanto del miedo de la persona que se desmaya. Se desconecta el cuerpo completamente. No me dejarás mentir, Delmar. Sí, sí, a mí me agrada mucho el crecimiento que has tenido en tu caso. Yo me recuerdo la primera vez que literalmente te lanzaste al agua en una de las conferencias que dimos y fuimos bastante críticos con Byron en tu caso, con el afán de ayudarte a crecer, ¿verdad? Yo te lo dije en su momento y Byron fue igual en cuanto a poder ir mejorando en este proceso, y ahora te escucho y veo que ya has crecido bastante en ese tema, en el tema de imagínate, invitarnos a estos webinars, esas actividades y interactuar y moderar la reunión y saber y llevar un contenido. Eso es algo que no se hace de la noche a la mañana.
lleva su tiempo. En mi caso, yo llevo 8 años trabajando en este proceso. 8 años de intencionalmente trabajar, intencionalmente formarme, intencionalmente estar buscando información que me pueda ayudar, intencionalmente volverme un experto en esto, ¿verdad? Es algo en lo que yo, pues ya en este caso ya facturo, en el caso de Harold también lo hace, que ya tenemos clientes que nos buscan y que de alguna manera hemos agregado valor a sus equipos de trabajo. Para continuar con los 6 pasos que les hablé, por ejemplo, les hablé de el primer paso es la apertura, ¿verdad? Es el momento en el que rompemos el frío, es el momento en el que conectamos. El segundo paso es el gancho. El gancho es cuando tomamos la atención, cuando despertamos realmente el interés, es decir, ¿por qué yo tengo que escuchar a Harold? ¿Por qué yo tengo que escuchar a Delmar? ¿Por qué yo tengo que escuchar a Byron? ¿Por qué tengo que escuchar a Julio? ¿Por qué la gente que se conectó y está viendo la transmisión o la va a ver, por qué conectarse? El tercer paso entonces ya es el paso de la credibilidad. Cuando tú te presentas y tú eres el mensaje, tú te conviertes en el mensaje que quieres transmitir, porque tú has vivido el contenido del tema que vas a hablar. Cuando Harold y yo hablamos de negocios es porque en mi caso ya llevo más de 22 años trabajando en los negocios. Más de 22 años estando relacionado a equipos comerciales. Entonces, cuando yo hablo de negocios, cuando yo hablo de ventas, me presento como alguien que fue vendedor de calle, de tienda en tienda. Como alguien que anduvo en la calle vendiendo ropa por abonos, por ejemplo, zapatos por abonos, en todas las zonas de la ciudad y municipios del departamento de Guatemala, que fue donde me movilicé. Entonces, sabes que eso aporta credibilidad. Te aporta credibilidad en cuanto a tu persona, en cuanto al material que estás usando, en cuanto al cuerpo del mensaje que es el siguiente paso. El cuarto paso es el cuerpo principal de la presentación. Y en el cuerpo principal de la presentación, en el esquema que yo les estoy proponiendo está basado en historias personales, en tu experiencia. Lo peor que uno puede hacer de pararse a hablar es hablar de algo que tú no lo has experimentado. Por ejemplo, en el caso religioso, yo no puedo pararme a hablar de Jesús, por ejemplo, y se los digo a aquellos que son predicadores, que son pastores, que son personas que pues están muy ligados a la iglesia, es que no puedes pararte a hablar de Jesús si no tienes una experiencia con Jesús primero. De lo contrario, es como haber leído un libro nada más y lees lo que dice el libro. Cuando hablamos del cuerpo principal es las historias con las cuales conectas y es hacia donde quieres llevar a tu público. O sea, tú sabes. Como dice el dicho, no es lo mismo verla venir que ya haber platicado con ella. Y en la parte del cuerpo principal es, tú cuentas porque ya platicaste con ella. Y por último vienen 2 pasos importantes. Estar preparado porque en la mente de la gente pueden despertarse objeciones, pueden haber dudas. Y tú de una vez te adelantas a responder esas objeciones. Esas objeciones que, aunque el público no lo dice, seguramente ha despertado en más de alguno. Entonces, en esta parte de la presentación, tú incluyes una sección para separar objeciones típicas por adelantado. O sea, aquellas preguntas que el público pueda tener. Y el último paso es el cierre. Es el cierre donde tú remachas aquellos 3 clavos principales, o sea, los 3 principales aprendizajes que quieres dejar en la conferencia, en la reunión. O sea, si estás en una reunión de trabajo, tú en ese momento remachas los 3 puntos principales de lo que tú querías exponer. Si estás predicando, por ejemplo, el cierre de una prédica es remachar en esos 3 puntos principales, hundes el clavo y lo doblas. ¿Sí? Eso es el cierre, aquellas 3 cosas que quieres que la gente se lleve de todo el contenido que hablaste. Gracias, Delmar. Me parece muy interesante. Y aprovechando que tocaste el tema de las preguntas, si alguno de las personas que están acá ahorita conectadas tiene alguna duda, algún comentario, aprovechando que tenemos 2 expertos de talla internacional que la puedan hacer, pues deben de aprovechar. No todos los días los tenemos, ya se nos está pasando la hora. Todavía tenemos algunos 11 minutos para resolver algunas dudas que tengamos y tenemos sorpresas que comunicarles todavía.
Si les interesó, les comento que vamos a tener una masterclass el día 22 de agosto. Van a ser 3 horas de capacitación y para las personas que nos están viendo en este momento, vamos a tener un descuento de 50 quetzales. El precio es por la masterclass de 150. Pero si usted dice que vio ahorita este live, nosotros le hacemos el descuento de 50 quetzales. No alcanza el tiempo. Yo he practicado o he estado en talleres de hasta 4 horas y todavía me quedan muchas dudas, porque es tan interesante el tema de cómo dominar esos nervios. Hay técnicas de respiración para que uno se relaje y continúe. El tema de que ya no puedo hablar porque me quedé sin voz, pues tomar un poquito de agua sin pena enfrente de las personas, como este caso, pero sin pena, hay que continuar. Pero si nosotros ya se nos secó la garganta y seguimos así, nos vamos a quedar sin diálogo. Y tal vez era bien importante el mensaje que nosotros teníamos que impartirle a nuestros alumnos, a las personas que nos están viendo. En este caso, el ejemplo de Delmar, en alguna prédica, imagínense quedarnos sin voz o comenzar a toser enfrente de las personas. Van a pensar que tenemos coronavirus y se van a alejar en vez de acercar. Eso puede pasar, pues, ahorita con el tema de la pandemia. ¿Qué opinas, Harold? Bueno, pues mira, la verdad, como en esta tarde-noche estamos reconociendo también cómo ha sido todo este proceso de mejora, eh, aunque como dice Delmar, uno en la parte empresarial uno avanza. Yo igual que Delmar Cabal, en octubre voy a cumplir 25 años de estar trabajando y siempre desde mi primer trabajo que fue en ventas, comencé en una distribuidora, después una aseguradora y de ahí todo el mundo del trayecto comercial que me ha tocado pasar, pues la verdad uno avanza en esa parte empresarial, también en la parte académica. Pero cabal quería aprovechar para mandarle un saludo a nuestro buen amigo y coach Jorge Estrada, trabajando proyectos con él desde febrero de este año, febrero, marzo. Y le agradezco porque él es un gran referente en este tema de hablar en público, ¿sí? La verdad, lo que decíamos de que a veces hay que aprender y aprender de quien sabe. Realmente Jorge tiene 25 años de ser un comunicador social y la verdad he crecido bastante, pues con muchos de sus tips, con muchos de sus buenos consejos, de su coaching y sigo creciendo porque pues participo con él en algunos proyectos. Así que Jorge, muchas gracias. Quiero darte las gracias aquí en público por lo bien que has influido en mí y por lo bien que lo haces con muchas personas, pero realmente en esta tarde, como Julio lo dice, es un proceso y lo que queremos es facilitarte este proceso. Es mucho más fácil aprender de dónde están los errores y mejorar con técnicas y herramientas adecuadas que experimentar esos errores uno mismo y esos errores que te pueden llevar a muchas complicaciones y ante todo a manejar mal los mismos procesos. Mientras que si tú lo aprendes a manejar como un proceso de enseñanza-aprendizaje, este tema de hablar en público te va a potenciar, te va a llevar a otros lugares que tú no te imaginas. Te vas a ver tú 6 meses atrás y vas a ver lo que tú avanzaste. Te vas a ver un año adelante y vas a ver que tú eres ahora el que se ofrece a poder dar unas palabras alusivas en un lugar y poder captar el interés de muchas personas que a ti también te interesa que te volteen a ver y que te creen a ti esas oportunidades. En la vida, con la cantidad cada vez es mayor por el crecimiento demográfico, tú tienes que buscar sus dos valores diferenciados y el hablar en público es un gran valor de ello. Gracias, Harold. Tenemos 4 preguntas. La primera dice, disculpe, ¿qué técnica puedo usar para no ponerse rojo al hablar en público? Gracias, Ener, por preguntar. ¿Qué nos podrías decir, Delmar, para responder la pregunta de Ener Orozco? Pues esa es el ponerse uno rojo o el que se le seque la garganta o el que suda las manos es una respuesta fisiológica ante un momento pues de estrés al que nos vamos a enfrentar, por ejemplo, o al que nos metemos antes de dar una conferencia, de dar un tema. Básicamente es trabajar mucho el tema de la autoestima, el tema de quién soy yo, de que lo que yo voy a hablar vale la pena. Pasa por ahí, por el tema de la seguridad, de la autoimagen que yo tengo y de lo que yo voy a hablar aporta valor. Y eso es una de las cosas que vamos a trabajar en el masterclass del 22 de agosto. La verdad es que
no pierdan la oportunidad de inscribirse, de participar. Su amigo Harold, Julito y yo vamos a estar trabajando esas 3 horas con ustedes. Y aprovechen, pues así que la promoción que Julito nos hablaba, ¿verdad? Pero yo creo que eso es lo que le puedo responder a Ener, que trabaje mucho en su autoestima, que trabaje mucho en su autoimagen. Gracias, Delmar. Tenemos otra pregunta de Abiel. Dice, aparte de leer libros, ¿qué otras herramientas accesibles podríamos utilizar para desarrollar el léxico y la gramática? Para Harold Saldaña, por favor, Harold. Viene mucho también en el relacionamiento. Nosotros somos producto de las 27 personas con las que interactuamos más también. Por eso es que es importante que tú definas bien con quién estás hablando y qué temas. A veces también se nos quedan por ahí algunas palabras especiales de otras personas y es porque estás tú interactuando frecuentemente con ellas. Con Julio estamos ahora en un proyecto digital y tenemos gente de otros países, Julio. Y entonces por ahí se nos va a quedar alguna palabra de nuestra amiga del Caribe, por ejemplo, de América del Caribe, porque estamos con ella en un proyecto. Pero muchas veces eso es lo que pasa. Entonces, si tú quieres mejorar toda esta parte de léxico, gramática, maneras de expresar, pues también con Julio y con Delmar vamos a hablar un poco del lenguaje no verbal. Y entonces todo esto lo vas a lograr cuando tú hagas un relacionamiento con esos buenos modelos de buenas prácticas, pero frecuentemente. Gracias, Harold. Ajá. Ajá. Gracias, muy amable. Tengo otra pregunta para mi amigo Delmar. ¿Cuáles son los procesos básicos para poder hilvanar un tema? Hilvanar, dice. Hilvanar un tema. ¿Cuáles Tal son vez los para procesos desarrollar. básicos? Ujú. Bueno, lo primero con lo que empezamos con Harold en esta presentación es ¿qué estamos tratando de lograr? O sea, es una pregunta, ¿qué quiero lograr yo cuando estoy preparando una presentación, una conferencia? ¿Qué quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero yo pedirle a la gente que camine? O sea, todo empieza con una idea. ¿Hacia qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero invitar a la gente que camine? Y es parte precisamente de lo que les queremos enseñar ya en el masterclass de Perdamos el miedo de hablar en público, ¿verdad? Esto es todo un proceso que se aprende, pero básicamente inicia con una pregunta. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Hacia dónde quiero invitar a la gente que vaya? Gracias. Dice Lubia Escobar, mi nombre es Carlos González. Mi pregunta es, las pocas veces que he pasado al público empiezo a sudar y aunque me preparo bien con el tema, al momento de compartir se me olvida. ¿Qué consejo me pueden dar? Gracias. Para Carlos González. ¿Alguien que quiera tomar la pregunta? Yo creo que lo que tiene que hacer Carlos es conocer métodos y procedimientos. Creo que es algo de lo que también con Delmar y contigo, Julio, vamos a compartir ese día de la masterclass y es cómo poder hacerlo de una manera dinámica, porque hablar en público no es rigidez, no es, digamos, hacerlo de una manera muy firme, sino que al contrario, hacerlo de una manera dinámica y eso es mucho de lo que se va a tocar también en este taller, ¿verdad? Que vamos a trabajar de 3 horas. A mí me gusta una obra de teatro que se llama El día que Teco temió. Y en esa obra de teatro, Teco dice, no temáis al que temió, porque la muerte, siendo la muerte, temió el hoyo, dice así. Y cuando uno lo escucha, aunque lo haya escuchado 1000 veces, uno igual y le da risa. Porque cuando uno lo hace tan profesionalmente, porque lo practican a diario, ya le sale natural. De hecho, yo creo que lo que más gracia nos da a todos es cuando él dice con soltura malas palabras. Y es que pasa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero ustedes se golpean o hacen y uno se queda así como que en algunos momentos se te sale más de alguna mala palabra, así como que, te golpeaste o pasó tal cosa, pero uno todavía lo piensa. Pero estas personas tan naturales, como que estuvieran hablando en el mercado, pero es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, cuando uno tiene la esencia de quién es, sabe quién es y hacia dónde va, pues uno ya lo hace con naturalidad. Y muchas veces puede salir de una profesión de esto, porque estas personas han hecho la obra de teatro por miles de veces y han roto récord a nivel internacional. Imaginémonos nosotros al poder contar historias y contarlas tan bien que salgamos y podemos ser youtubers famosos. No me dejará mentir, hay youtuber
que por hablar así popularmente, pues han tenido hasta 3 millones de vistas en un solo video que hacen, porque lo hacen tan natural, tan espontáneo. Pero esas son técnicas que nosotros vamos a enseñarles el día sábado 22 de agosto, de 6 de la tarde a 9, son 3 horas. Vamos a desarrollar un tema cada uno. Están cordialmente invitados. Vienen muchas sorpresas más. Ya se nos está terminando el tiempo. Vamos a dejar a Delmar para unos minutos para que te puedas invitar al público para que puedan estar en la masterclass y también te puedas despedir, por favor, Delmar. Perfecto, gracias Julio de antemano por la oportunidad y por celebrar este primer año de ese proyecto de aprendizaje urbano de Chapines, ayudando a Chapines y tantas cosas buenas que vos haces, siempre pensando en los demás. Algo que sí tienen que tener bien claro las personas que se han conectado es que tenemos que invertir en nosotros mismos. Yo cuando no caí en ese 20 de que tenía que invertir económicamente en mi formación si quería yo mejorar en esta área a la que pues me estaba llamando la pasión, tuve que empezar a invertir económicamente y ahí empezaron a verse los cambios, a verse los resultados. Así que invitarlos a que puedan hacer esta inversión de 150 quetzales, de 100 quetzales a los que van a ver el live y van a cuando llamen y se inscriban, digan yo vi el live, y que compartan y que lleguen muchas más personas. Así que invitarlos a que crean que ustedes valen la pena hacer esta inversión. Con Harold y tu persona vamos a dar lo mejor de nosotros, a transmitirles toda nuestra experiencia, todos los conocimientos, porque creemos que todo lo podemos hacer. Ya lo que les repito la frase de John Maxwell, ¿verdad? Conectar es más una habilidad que un don natural al momento de estar en público. Así que invitarlos a que me sigan en mis redes sociales. Me encuentran como Delmar Santos en mi fanpage y en Instagram me encuentran como Coach Delmar en Instagram. Constantemente estamos subiendo material ahí. Así que gracias, Julio, por haberme invitado a compartir con vos este momento y los esperamos en el Masterclass. Gracias, Delmar Santos. Harold, si te puedes despedir de tu público, también puedes hacer la cordial invitación. Gracias. Pues bueno, Julio, felicidades con el movimiento de aprendizaje urbano. Chapines, ayudando a Chapines, que también ahora tienes ya tu propio programa digital, así que también cordialmente invitado los lunes, que Julio lo tiene, él también les va a terminar de decir ahorita el horario. Y pues realmente si pueden compartir con nosotros, véanlo como una oportunidad de crecimiento. Como lo dijo Delmar al principio, que este sea un objetivo para que tú te potencies en esa área donde tú puedes mejorar y hacer crecer así las oportunidades para tu vida. Me despido pues invitándolos también ahí a mis redes. Yo estoy como Marcas Personales GT en Facebook y en Instagram y en LinkedIn también. Ahí estamos como Marcas Personales GT. Gracias, Julio. Muchas felicidades por el proyecto. Creo que vas a seguir impactando vidas con todo lo bien que tú lo haces. Así que felicidades, Julio. Felicidades, Delmar, que también eres parte de este proyecto desde el año pasado. Así que sigan impactando y ayudando de Chapines, ayudando a Chapines también. Así que felicidades a los dos. Gracias, Harold. Gracias, Delmar. Para mí es un placer, en serio, que ustedes nos hayan donado su tiempo. Yo sé que una hora de ustedes, pues, tiene un precio, que ese precio, el de ahí arriba, se los va a pagar y se los va a multiplicar también. Gracias de todo corazón. Me voy a despedir de todo el público que nos está viendo, no sin antes hacerle la cordial invitación. Vamos a tener una promoción, vamos a lanzar un post y la persona que le dé like en las 3 páginas que están Marcas Personales, está Coach Delmar y Aprendizaje Urbano y aparte comparta, vamos a seleccionar el día 10 de agosto a la persona que más like tenga en el post para que se gane una invitación al Masterclass para que aprenda todas esas herramientas que nosotros les vamos a dar a ustedes. Vienen muchas sorpresas más. El día lunes voy a tener un invitado especial en Chapines, ayudando a Chapines, es don Víctor Rivera, nos va a desarrollar el tema emprendiendo en tiempos de crisis. Y aparte nos donó un mueble que voy a dar más adelante la mecánica, cómo hacer la misma mecánica similar a la que estoy diciendo ahora. Y vamos a compartir que el que tenga más like en 3 páginas que son Emprendedor Financiero, Aprendizaje Urbano y la página de la carpintería y nos cuente la historia de por qué se quiere ganar una mesita bien interesante de raíz, bien bonita, para que ustedes también puedan participar, Delmar y Harold, a la persona que cuente una historia de por qué se quiere ganar esa mesita,
La historia que más nos impacte la vamos a seleccionar, y en ese Chapines ayudando a Chapines de 5:30 a 6 todos los lunes vamos a tener sorpresas también. También el día viernes de la otra semana vamos a tener abogado en línea, vamos a tener una experta en criminología, donde las personas que estén compartiendo live puedan hacer algunas dudas que tengan, que porque no tienen dinero para pagarle a un abogado, pues es totalmente gratis la consulta. En ese momento va a ser 1 hora con una persona, una abogada que se llama Maribel Sarabia, que nos va a contar una historia de éxito, cómo fue que logró ser abogada, bien impactante su historia. Pues para mí es un placer, es un gusto, los bendigo en nombre de Dios y a todas las personas que nos están viendo, sé que van a ser personas de éxito y nos vemos hasta una próxima, que Dios me los bendiga.